Hola, buenas tardes. Soy Malú García, pertenezco a la asociación Comarruga Literaria y os voy a contar algunos de los libros que he publicado. He estado escribiendo llevo escribiendo más de 30 años y bueno, tengo unos 80 y tantos libros publicados. Publico en Amazon. Creo que es una de las maneras más directas de llegar al lector y que el lector pueda tener de una manera más barata los libros y en cualquier momento les pueden llegar a su casa sin esté en el lugar del mundo que esté. Uno de mis primeros libros respondió a una necesidad que yo tuve dando clase. Cuando tuve que dar clase de historia, en historia griega, pues les hablé de los dioses del Olimpo y a la vez les propuse que si podíamos hacer una obra de teatro, una pequeña obrita de teatro. Se convirtió después en una obra bastante larga que hicimos en la sala del colegio. Normalmente representaba el mundo de Ulises, el mundo de los dioses griegos, el mundo de Polifemo. Los alumnos fueron aprendiendo su personaje. Hubo varias escenas. En cada escena pues representaba por ejemplo el encuentro entre Ulises y Polifemo, o cuando estuvo viviendo con Circe. Toda la historia prácticamente de la Odisea fue explicada. Fue una manera más fácil de aprender los diferentes dioses que salían, en diferentes dioses del Olimpo, y los personajes de la Odisea, y que ellos tuvieran un conocimiento de la Odisea y de la Ilíada, que fuera el mundo griego del cual tenía que hablar porque venía en los programas, pero yo lo saqué del aula y nos fuimos a la sala que tenía el instituto, y allí pues allí dábamos la clase, representábamos poco a poco, íbamos representando las diferentes escenas, íbamos haciendo el vestuario, íbamos haciendo los decorados, íbamos colocando también los focos, las luces, y memorizaban los diferentes personajes, y al final hicimos la representación para sus padres, para todo el público que quisiera venir a verlo. Bien, en otra ocasión, al año siguiente, tuvimos ocasión de hablar de los romanos, y dentro de los romanos hablábamos de Viriato. Ahí nació otra obra infantil, para el teatro infantil, que era Viriato, el celta rebelde. En ella volví a hacer lo mismo. Primero escribí la obra, en la cual estaba Viriato, estaba Tangina, su mujer, su novia, de los padres de Viriato, los generales romanos contra los que luchó, toda su historia, y cada niño fue representando, tenía su personaje. Los dibujamos, hicimos el vestuario. Bueno, y esto fue Viriato, el celta rebelde, fue otro de los libros. Fruto de aquellos diálogos que había hecho para las obras de teatro, después escribí otro libro que titulé Conversaciones en el bar, que son conversaciones de dos amigos que están en el bar y están hablando de los momentos actuales que salen en los periódicos, los momentos actuales, momentos de actualidad, lo que se habla en un bar normalmente. Aproveché para escribir alguna de mis
mis teorías sobre lo que en aquel momento sucedía, y así surgió Conversaciones en el bar. Lo tengo aquí. Otro de los momentos que me ocupó durante bastante tiempo fue hacer una antología sobre la enseñanza en el mundo, la situación de la enseñanza en el mundo. Para esta antología pues me ayudaron, me escribieron muchísimos, algunos de mis antiguos compañeros, Antonio Casas, Pedro Moya, Santiago Turuelo. Me escribió de diferentes partes del mundo, por ejemplo Leticia Corral, que ahora está recorriendo el mundo y ella es de México, es una profesora de Universidad de México. Nino Melchón, bastantes. Dorotea del Río, que nos escribió la historia de la experiencia que tuvo con su madre. Es un libro que esencialmente habla de la enseñanza en el mundo y lo que opinaron otros profesores, otros escritores sobre la enseñanza. Una de las preocupaciones que he tenido, una de las preocupaciones que siempre me ha motivado ha sido Zamora y la provincia de Zamora. Entonces reuní a bastantes zamoranos universales, hice 3 tomos de zamoranos universales en los cuales hablé pues de Antonio Pedrero, un gran pintor de un gran mural que se llama La Golondrina. Segundo Gutiérrez, que era un escultor bastante famoso. Mi amigo pues estaba Anselmo Esteban, también otro gran pintor. También me escribió parece que fueron 3 tomos también de los zamoranos universales. Y bueno, Balbino Lozano, que escribe escribe bastante. Esto fue sobre los... Continuando con la mitología, pues he escrito también otros tomos de mitología, pero esta vez ya no era solo de mitología griega, sino que me extendí a toda la mitología universal, lo que opinaban los diferentes pueblos del mundo sobre la luna, sobre el sol, sobre la lluvia, los dioses que habían tenido, por ejemplo, los aztecas, los dioses que habían tenido los chinos, los egipcios. Todo esto lo fui reflejando en también 3 tomos de mitología universal. En cada tomo fui hablando, por ejemplo, de mitología universal 1, pues habla de cómo surgió al principio el mundo, cómo creían los incas que se había creado el mundo, la creación del sol, de la luna, de la tierra. Es curioso cómo cada pueblo pues, fue creando sus propias mitologías hablando del sol, hablando de la luna, y muchas de ellas son muy curiosas. Lo que opinaban los chinos, los astures, los griegos. La mitología universal recoge todos los pueblos de la Tierra y lo que opinaban sobre el trueno, lo que opinaban sobre la lluvia y el diluvio universal, que está reflejado, el diluvio universal está reflejado prácticamente en todas las mitologías, en las mesopotámicas, la egipcia, la china y la India, de diferentes formas. Bien, sobre
Una preocupación que tuve es que ya mi nieta está ya estudiando historia en su colegio, y entonces le dije: no te preocupes, que voy a hacerte unos tomos hablando punto por punto de la historia como yo la concebía. Entonces empecé hablando de prehistoria, después le seguí hablando de los cartagineses o de los romanos, y cada uno de estos temas era un tomo. Era un tomo, por ejemplo, hablando que los titulé MacLuc y la historia. Pues el MacLuc y la historia, por ejemplo, el tomo 2. El tomo 2 hablaba de Aníbal, y toda la historia de Aníbal, sus guerras, los enfrentamientos entre los cartagineses y los romanos. Pero lo que quise hacer era ponerlo también en diferentes idiomas. Como ella estudia inglés, pues el libro está en castellano, también está en inglés. Como estudia también en catalán, también está en catalán. Y añadí el idioma francés y el idioma alemán. Entonces el tomo tiene todos esos idiomas, y a la vez tiene un pequeño juego que consiste en que hay unas páginas que están en blanco, y estas páginas que estaban en blanco eran para que, una vez leído el castellano, la historia de Aníbal, por ejemplo, pues le puse traduce al catalán, y le dejé unas hojas en blanco para que escribiera de su propio puño y letra la traducción en catalán. Y después, a continuación, ¿ves? Tengo unos cuantos que están prácticamente en blanco. A continuación escribí: comprueba si lo has escrito bien, comprueba si has escrito la historia de Aníbal, si la has escrito bien en catalán. Y ya la escribí yo en catalán para que se autocorrigiera. Lo mismo hice con el inglés. O sea, que le servía a la vez, que estudiaba historia, le servía a la vez para practicar con los diferentes idiomas que está estudiando ahora. Bueno, tengo aquí algunos de los libros, los voy cogiendo según aquí tenemos el MacLuc y la historia. En un momento que estuve en la universidad y estuve haciendo historia oral, entrevisté a personas mayores, personas de diferentes lugares, y a una de esas personas que entrevisté fue entonces ya tenía 90 y tantos años, a un amigo que había sido maestro Ciruela. Entonces el libro lo titulé Maestro Ciruela, puse mi fotografía en la portada, y Maestro Ciruela es la historia, el maestro Ciruela es la historia de un seminarista que se salió del convento y fue a las montañas de Asturias a dar clase. ¿Cómo se hacía entonces? Él ya tenía unos conocimientos, de escritura, escribía muy bien, de las 4 reglas, de problemas, digamos que podía dar clase. Entonces, cuando llegaba el mes de marzo, llegaba la primavera, porque anteriormente todo aquellas montañas estaban llenas de nieve, pues en una plaza de uno de los pueblos de Asturias se reunían unos cuantos padres que vivían en caseríos por los alrededores, y allí asistían unos maestros, que lo llamaban maestros Ciruela, que se ofrecían para dar la clase. Entonces los padres lo contrataban al maestro que fuera, a cambio de que él iba a vivir, ese maestro iba a vivir en un pequeño pueblo, una pequeña
son como caseríos, y tenía 4, 6, 8 alumnos. Los padres le pagaban, le daban la comida, le daban también para que pudiera dormir en una casa, y él a cambio pues les enseñaba a sus hijos, les enseñaba a leer, les enseñaba las 4 reglas, les enseñaba a escribir, les enseñaba diferentes... Este era un maestro ciruela, esto es lo que se llamaba el maestro ciruela. Su experiencia me la contó y yo la conté a mis lectores. Prácticamente ha tenido bastante éxito, ¿eh? También me contó cómo era la vida en aquellos pueblos, las canciones. Por aquí tengo: por esta calle va el agua, por la otra el agua viene. Cuando dos ríos se juntan, son como dos que bien se quieren. Debajo de tu ventana tengo el puñal escondido para matar a tus padres si no te casas conmigo. Bueno, eran luego... Y son... Maestro Ciruela. Además de las antologías que hice de el mundo de la enseñanza en España, o el mundo de la enseñanza prácticamente en todo el mundo, pues también hice 4 antologías de poesía, titulé Antologías Poéticas, en las cuales bastantes poetas del mundo me mandaron sus poesías. Yo también escribí algunas y puse en estas antologías algunas de las mías. Mira, aquí tengo una, por ejemplo, dedicada a Benavente, que dice: levántate pronto, niña, que vamos a Benavente, es la feria del ganado como todos los jueves. Ponte el mejor vestido, que vean los mozos lo bonita que eres. Llevaremos a la Pinta y a la Mocha a ver si se venden. Coge la yegua linda y al trote vete, yo iré andando por el camino verde. Levántate pronto, niña, que es jueves, y vamos a Benavente a comprar y vender vacas y bueyes. Hubo 100 y pico autores, 100 y pico poetas. Tengo, por ejemplo, en este tomo está Merced Amad, está Aitana García, está Antonio García Lorente, está Alonso Díaz, está Lola Bernat, de Colombia está Santiago Pulecio, Montse Germà Pifarré de Lleida. Hay de diferentes partes del mundo. Sara Sosa de Canarias. Aquí hay una, por ejemplo, que está dedicada, que Juan Rodríguez dedica, de San Ciprián de Castro, dedica a Castilla, vieja Castilla, que tantos pueblos pequeños quedarán abandonados por culpa de los que hemos emigrado. Solo van quedando viejos que se marchan poco a poco, unos a las residencias y otros derechos al cementerio. Las nuevas generaciones se marchan a las ciudades porque en los pueblos pequeños no tienen comodidades. Escriben sobre Zamora. Escribí historias zamoranas, en las cuales también me mandaron diferentes amigos, diferentes autores de Zamora, y en este tengo varios tomos de historias zamoranas. En este hablo de Bretón de la Ribera, mi pueblo, en el cual pues cuento historias, cuento también historias del campamento romano que está cerca, de Petagonium, el pueblo de Sanabres, donde nació Cervantes, Tierra de Campos,
todas las tierras aquellas. Y el libro veréis que es Historias Zamoranas. Sobre mis nietos, no solamente he escrito el libro de la historia, sino que también juegan fútbol, mi nieta juega fútbol, y le escribí un cuento en el que dice: las niñas juegan al fútbol. Una historia bastante bonita, un cuento para animarla a que siguiera jugando a fútbol. También escribí: las niñas juegan al ajedrez, porque a veces hacen competiciones entre colegios en Barcelona de ajedrez, y bueno, pequeños movimientos del ajedrez y demás que le fui enseñando, y hice el libro para que lo tuviera. Y que es de psicología, es una observación del lenguaje de los niños a los 2 años. Es una observación día a día que hice de mi hijo cuando tenía 20 meses, en las palabras que iba diciendo, con los avances que iba haciendo. Bien, es una observación muy práctica para aquellos padres para padres jóvenes o abuelos que quieren observar cómo el niño. Hay una comparación con una niña, que era una amiguita suya, que las palabras que iba diciendo. En un momento determinado hice un premio que llamé Premio MacLuc. Se presentaron 50 o 60 poetas, y di el premio a uno de ellos. Recibió el premio. Hay un montón de poesías de diferentes, por ejemplo, alguna mía también que voy a incluir: toca las palmas, mi gitana, por sevillanas, que te quiero besar. La luna esconde sus rayos entre las aguas del mar. Toca, sevillana, que quiero tu cintura abrazar y tenerte cerquita a la borda de la mar. Toca las palmas, que no quiero ver esta noche acabar. Irene Guzmán, que era de México, para poner un ejemplo, tiene: miedo me da perderte. Es una décima, es una espinela que, si me llegara la muerte permaneciendo dormida, estaría bendecida y tendría mucha suerte. Mas miedo me da perderte, pues estoy muy enamorada y estaría preocupada si perdiera tu querer. No te volvería a ver, dejándote desolada. Bien, son diferentes poemas. Inés Varo, que es también de nuestra asociación de Comarruga literaria, me mandó hoy grito al mundo en peligro, un consenso entre naciones, que cambien odio por amor y egoísmo por bondades, olviden bombas, misiles, poderes y hostilidades, comprendan que nunca fue solución tambores de guerra, mueren niños e inocentes. El libro yo lo titulé MacLuc, y recoge todos los poemas que se enviaron. Otra antología fue la antología de 22 poetas. Entre estos poetas está Irene Guzmán, también de México, Adelina Jimeno, María Emma Morfín, José Bedía, que es un cubano que vive en Texas, muy buen prosista poético, Lola Bernal, fueron en su momento fueron poemas
que están aquí en la antología y yo lo coordinaba en un libro que coordinaba, y a la vez escribía alguna poesía también, contribuía a ello. Otra de mis preocupaciones ha sido el leonés. Conocí a un leonés que viajaba en barcos hacia Beirut, hacia Terranova, hacia diferentes lugares de los mares, y llevaba en el barco, cuando tenía tiempo, pues leyó bastante a Cervantes y a un montón de autores, me contaba. Y también tenía un amigo con el cual de vez en cuando practicaban algo de leonés, y yo por eso titulé el libro El leonés en el mar. Esta es su historia del leonés en el mar, en el cual aproveché para algún capítulo pues escribirlo en leonés, o al menos escribir algunas frases en leonés para ir introduciendo el idioma leonés. El leonés en el mar. Mis experiencias didácticas las recogí en Diario de un profesor. En él pues voy contando todo lo que yo fui haciendo en el aula, periódicos que hice, varios periódicos, algunas de las experiencias que hacía siguiendo a Frinet, que era la imprenta. Teníamos una pequeña imprenta, con esa imprenta hacíamos un periódico y con la misma letra de los alumnos se publicaban esos periódicos y se publicaban sus historias. Otra también eran historias fantásticas de Rodari, que era algo que me gustaba mucho, y esto lo íbamos haciendo con una palabra o con una palabra creábamos una frase, con esa frase creábamos ya toda una historia, y esa historia la escribíamos a ciclostil, y en aquel tiempo se hacía con ciclostil, y del ciclostil lo pasábamos a los folios y se convertía, lo grapábamos, y cada alumno tenía una historia de las historias que habían escrito ellos, y hacían también un dibujito. Bueno, pues todas estas experiencias las he ido reflejando en este libro, que lo titulé Diario de un profesor, experiencias didácticas. Otro de los libros son Los buscadores del Grial. Los buscadores del Grial, en el cual pues hablo de la historia de Tierra de Campos, hablo de la presencia del Grial en la zona de Oviedo, y cómo llegó allá a través de los godos desde Toledo. Bueno, es una pequeña novela, no pequeña, sino que tiene sus 200, 300 páginas, y también es una especie en aquel momento me estaba bastante interesante, me interesaba la antroponimia y la toponimia, los nombres godos que quedaban todavía en Tierra de Campos, y a la vez había dos amigos que iban buscando pues historias sobre el Grial. Allí donde he ido, generalmente he estado un tiempo, me he preocupado de su historia y he escrito algo sobre la ciudad en la que he estado algún tiempo viviendo, aunque sea de vacaciones. Es el caso, por ejemplo, Historias de Sant Feliu, que lo titulé Historias de Sant Feliu de Guíxols, que está en la Costa Brava. O en otro momento fui a
a Cifuentes, y entonces escribí Aguas de Cifuentes, que es un balneario. Estos son dos historias, dos libros que en aquel momento, y uno de los libros que he presentado más veces, y porque estoy en Comarruga, son Historias de Comarruga. Historias de Comarruga, cuento, al igual que nosotros en Historias de San Feliu de Guíxols, cuento la prehistoria, sigo contando los momentos de los pueblos, los primeros pueblos que poblaron, en este caso Comarruga, la presencia de la vía Augusta, la presencia de los romanos, después durante la Edad Media, y ya pues en algún momento escribo la historia del balneario, cómo surgió el balneario, las propiedades del agua que tiene el Riuet, que hay en Comarruga, las casas modernistas, cuando surgieron diferentes escritores, poetas, pintores que han vivido en Comarruga. Es un poco toda la historia de Comarruga. La historia de Comarruga que en algún momento pues me dijeron, ¿por qué no la escribes en catalán? Que yo primero la empecé escribiendo en castellano y la escribí está bastante tiempo en castellano. Pero para que mis amigos la leyeran también en catalán, pues la traduje al catalán, y Historias de Comarruga en catalán y también en inglés. Bueno, tengo más, pero ya os terminaría cansando de tantos libros. Esto ha sido todo. Vale, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo habré estado? Más de media hora. Pues hasta ahora lo tengo que cortar.